¿Sabías que tu corazón late aproximadamente unas 100.000 veces y bombea en torno a 8.000 litros de sangre al día? Con esta cantidad es entendible por qué es el motor de nuestro cuerpo. De hecho, realiza más trabajo físico que cualquier otro músculo. Así que es muy importante mantenerlo sano haciendo ejercicio, realizando controles regularmente y sobre todo evitando ciertos alimentos que son perjudiciales para este, ya que una mala alimentación puede acabar subiendo el colesterol, afectando la presión arterial y también el sistema cardiovascular. Sin mencionar que los fallecimientos por enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica o infartos han sido las principales causas de mortalidad durante los últimos 15 años. Por algo se lo llama el asesino silencioso. Es por estas razones que, hoy en Club de Vida, vamos a hacer un repaso de cuáles son los alimentos que son perjudiciales para la salud del corazón cuando los consumes en exceso. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos la lista con la carne procesada, más específicamente a la carne que se encuentra conservada de manera ahumada, curada o salada. En este grupo se encuentran prácticamente las carnes que se pueden encontrar en un desayuno americano, en cualquier local de comida rápida o en una parrilla, y estas pueden ser, por ejemplo, las hamburguesas, el bacon o panceta, salchichas y embutidos en general, como el salame, salchichón o jamón. Los altos niveles de conservantes y las grandes cantidades de sodio que poseen son todo un problema para el corazón. El consumo de sal incrementa en las personas la presión arterial y el riesgo de padecer hipertensión, siendo un factor de riesgo clave para las enfermedades coronarias. Es más, se ha demostrado que aumentan el riesgo de un posible cáncer. Es por eso que reducir la cantidad de ingesta de carne y principalmente de sal es muy importante para mantener la presión en valores normales. Así que comienza a agregarle más frutas y verduras a tu sándwich y menos fiambres. Lo mismo se aplica a la pizza, ya que contiene un alto contenido de sodio y grasa saturada, en especial cuando más ingredientes a base de carne se le agrega. No sé si sabían, pero en un inicio las bebidas gaseosas eran utilizadas en la industria farmacéutica como un tónico para aliviar dolores de cabeza y la indigestión. Hoy en día son una de las bebidas más populares en la mesa de cualquier hogar, aunque se encuentren entre los 3 principales alimentos que debes evitar si quieres seguir preservando una buena figura y salud cardiovascular. El motivo puede resultar obvio, pero es por la gran cantidad de azúcar que estos contienen y que ingresan a tu organismo. Es más, para que te des una idea de la cantidad, una lata de gaseosa de 355 mililitros posee casi 40 gramos de azúcar, así que ya te podrás imaginar la cantidad de azúcar en latas o botellas de mayor tamaño. Estas bebidas hacen que la glucosa ingerida aumente los niveles de los ya existentes en sangre, promoviendo picos de insulina, lo que podría conducir al desarrollo de diabetes tipo 2, el cual puede desencadenar en enfermedades cardíacas. Si bien se puede optar por gaseosas sin azúcar o dietéticas, se cree que las sustancias químicas que poseen estos productos para sustituir la falta de azúcar pueden ser igual o peor para nuestro cuerpo. De hecho, no solo es perjudicial el azúcar, no hay que mencionar la cafeína presente en algunas de estas y, hablando de cafeína, si bien las bebidas energéticas o energizantes están hechas para, justamente, mantener más despierta y activa a la persona que la consume, en especial a los jóvenes cuyas campañas están dirigidas a este grupo. Estas bebidas suelen contener una gran cantidad de cafeína y estimulantes legales que ayudan a convertir la grasa del cuerpo en energía. Esto da como resultado una alteración de la actividad eléctrica del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, elevando la presión arterial y el estrés. Si bien estos cambios son pequeños, pueden ser potencialmente peligrosos si se sobrepasa la cantidad de consumo debido, en especial a personas que ya presentan algún problema cardiovascular o no consumen cafeína regularmente. De hecho, una simple taza de café puede incrementar la presión arterial, por lo tanto, su consumo diario puede contribuir a esto. Obviamente, esto no es para prohibir estrictamente su ingesta, se puede seguir tomando siempre y cuando sea en forma regulada y de manera consciente, como así también recurrir al ejercicio o sustituirlo por bebidas más sanas para así obtener una mayor energía. Con respecto a los panificados y dulces, nos podemos encontrar con los alimentos que se encuentran justamente en las panaderías, como las facturas, las galletitas, las tortas, las donas, los cereales y demás tipos de panificados que le generan adicción a nuestro organismo. Estos son todo un problema al ser altamente procesados y suelen contener grasas trans que, como nombramos anteriormente, son diferentes a las saturadas y se asocian con efectos sumamente negativos para la salud.
entre lo que se encuentran el deterioro del sistema cardiovascular, los altos niveles de colesterol, la obesidad y la hipertensión. Los cereales que se consumen en el desayuno son una gran fuente de azúcar. Es más, mientras más coloridos sean sus copos, más agregados nocivos para la salud tendrán. De hecho, el consumo total de grasas no debe superar el 25 o 30% de las calorías diarias y menos de estos azúcares ocultos, ya que esto aumentará el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Esto también se aplica a los dulces como las golosinas o los caramelos, ya que el azúcar refinado es la principal fuente de su adictivo sabor, lo que puede terminar generando complicaciones como la diabetes y una necesidad de comer más. Es por eso que lo mejor es cambiar los panificados por un contenido integral, ya que no solo será más saludable para tu corazón, sino que, además, ayudará a la digestión y a la regulación del tránsito intestinal. Además del pan, se encuentran muchos otros alimentos que utilizan harina blanca para su preparación, en especial la mayoría de las pastas y la pizza, la cual previamente te nombramos. Algunos tipos de pasta aportan mayor cantidad de carbohidratos, por lo que en este aspecto debe tenerse en cuenta a la hora de calcular las calorías del menú diario para evitar que haya sobrepeso y obesidad. De hecho, cuando más rápida es la absorción del contenido de azúcar de ese alimento, mayor será el pico de glucemia o concentración de azúcar en la sangre. Seguro te habrás pasado de comer un plato de fideos y al rato sentir hambre nuevamente, ya que este es un alimento de una digestión rápida. Con el tema del arroz blanco, si lo llegas a comer diariamente, podría aumentar el riesgo de padecer diabetes tipo 2, ya que posee un alto índice glucémico que hace que se generen altos picos de azúcar, haciendo que el páncreas trabaje en exceso. Es más, no hay que dejar de nombrar el ramen o fideos instantáneos, los cuales poseen un elevado contenido de sodio, grasa y conservantes en su composición, como así también, al ser una comida rápida de preparar, está llena de aditivos y colorantes artificiales. El consumo de alimentos que fueron fritados para su cocción, como las papas fritas, el pollo frito, los snacks, son una tentación que te puede costar caro. Estos alimentos son de los que mayor riesgo de enfermedades cardíacas producen, ya que los métodos de fritura convencionales utilizados crean grasas trans, las cuales son un tipo de grasa que eleva el colesterol malo y reduce el bueno, como así también tiene un efecto proinflamatorio en nuestro organismo que daña la función endotelial e incrementa el riesgo cardíaco, siendo por ello un factor que indirectamente eleva la presión arterial. Peor aún cuando se le agrega sal para darle más sabor, entre comillas, o cuando viene con sabores añadidos que previamente nombramos en el punto de carnes procesadas. Es por eso que lo mejor es ir reduciendo el consumo de estos alimentos, en especial de los paquetes de papas fritas, ya que seguro nunca faltan las picadas, como también optar por prepararlas horneadas o hervidas. Así que bueno, estos fueron algunos alimentos que son perjudiciales para tu corazón si no se hace un consumo correcto y en exceso. Si estás interesado en que hagamos una segunda parte en donde te explicaremos en profundidad cuáles son los alimentos que sí son beneficiosos para la presión arterial y a la salud del corazón, hacénos saber en los comentarios de este video.